Muy bien, muchachotes, hoy vamos a tomar un tema súper importante y súper grave que nos puede llevar a la muerte del paciente y es por eso que debemos leer, escuchar, aprender muy bien este tema. Pelvis. Primero tenemos que ver que la pelvis tiene un continente y un contenido. El continente está formado por los huesos, acá vemos, primero veremos con esto, por los ilíacos, por el pubis y por el isquio, por el sacro y por el coxis. Además, todos estos huesos están unidos por ligamentos y forrados de músculos. El contenido está dado por los intestinos, uréteres, la vejiga, órganos sexuales internos y externos y paquetes vasculonerviosos, como veremos enseguida. Fíjense que cerca está la vejiga de el pubis. Solamente hay un espacio que separa entre el pubis y la vejiga que se llama el espacio de Retzius. Aquí está el pubis y aquí está la vejiga. Entonces, ya pueden suponer que una lesión en pubis puede tranquilamente lesionar también la vejiga. Como decíamos, los paquetes vasculonerviosos, fíjense en la región posterior, vasos de calibre muy importante, como las ilíacas, el paquete vasculonervioso glúteo, las arterias perforantes del ilíaco, en las alas del ilíaco, cerca de la articulación sacroilíaca, lo que quiere decir que una lesión acá puede provocar también lesiones en el paquete vasculonervioso. Fíjense por delante, todo este plexo venoso presacro, delante del sacro. También tenemos las raíces nerviosas. Por encima del ala del sacro sale la raíz de L5 y pasa a 1.5 centímetros de la articulación sacroiliaca. Todo esto te muestro para que veas la vecindad que tienen elementos tan importantes con los huesos. Una fractura de pelvis, entonces, suele ser muy grave. Como ya hemos tomado en todas las clases anteriores, la estabilidad de las articulaciones dan los ligamentos. Y aquí es importante, entonces, las estructuras ligamentarias para estabilizar este anillo que se denomina pelvis. Aquí tenemos un poderoso ligamento en la región posterior que une el sacro con el ilíaco. Y esto se ha venido a denominar el ligamento de Grant. En realidad es un ligamento sacroilíaco posterior. Este es el ligamento de Grant. Y que por delante tiene uno muy parecido también que es sacroilíaco, pero es anterior. Este posterior es el ligamento de Grant. También tenemos ligamentos sacroespinoso, porque va desde el sacro hasta la espina acá, y sacro tuberoso, que va del sacro a la tuberosidad. Aquí también se ven el sacro tuberoso y el sacro espinoso. Estamos viendo desde adelante, esta es una vista posterior. Aquí también se repite sacro espinoso, sacro tuberoso. Y por delante la sínfisis del pubis con sus ligamentos. De esa manera se estabiliza todo este arco que forman el continente de la pelvis.
El mecanismo de trauma para las lesiones de la pelvis, como todo, pueden ser directos e indirectos. Lo más frecuente son los accidentes de tránsito, es decir, quiere decir que son traumatismos de gran impacto. La pelvis está bien cubierta, bien defendida. Entonces tiene que ser una agresión alta para producirse lesiones en los huesos de la pelvis. Entonces, accidentes de tránsito, accidentes ocupacionales, deportivos, agresiones callejeras. Hoy en día también se ve mucho esto, ¿no? No solamente las agresiones callejeras, sino en las manifestaciones, en los bloqueos, etcétera, etcétera. Puede ser producido entonces por compresión, por tracción o avulsión. Ese término ya lo hemos aprendido antes, así que ya está dentro de nuestro cerebro. Por rotación y mixta. Vamos a comenzar hablando de la luxación coxofemoral, es decir, la luxación de la cadera. No hay que equivocarse pelvis con cadera. Pelvis es toda esa estructura que hemos hablado. Cadera es solamente la articulación coxofemoral. Por un accidente de tránsito o por un accidente deportivo de alto impacto, puede producirse una luxación coxofemoral. Para salirse en la cabeza del fémur del acetábulo, como ustedes han visto ya y saben perfectamente, la cabeza del fémur es convexa y el acetábulo es cóncavo, y es una perfecta articulación, bien estabilizada. Entonces, para que se produzca una luxación, es necesario que tenga un trauma de alto impacto y, por lo mismo, vamos a tener lesiones también en el acetábulo, porque es que no es fácil que se salga la cabeza del acetábulo. O sea, que tenemos que tener podemos tener asociados lesiones en el acetábulo o lesiones en la propia cabeza del fémur al salirse. Su clasificación es muy sencilla, dependiendo dónde se encuentre la cabeza del fémur. Si se va hacia anterior, será anterior. Si se va posterior, es posterior. Es la más común, ya vamos a ver por qué. Y la luxación, que sería más una luxofractura central. Vamos a ver, no hacia adelante. Anterior, posterior y central. La luxación posterior es la más común. Es aquella, siempre ponemos ejemplos y vamos a ponerlo acá también. Es el asiento de la suegra, ¿se acuerdan? ¿No? El asiento que está al lado del conductor. El vehículo impacta con algún otro objeto. El acompañante, el que está al lado del conductor, generalmente está sentado con la pierna cruzada. A ver, pónganse ustedes tal cual es. Sentado, pierna cruzada una sobre la otra. De tal manera que la rodilla choca contra el tablero del frente del automóvil, impacta la parte de la rodilla con el tablero, las fuerzas se transmiten a través del muslo y la cabeza femoral sale hacia atrás, luxándose hacia la parte posterior. No se olviden que para una luxación siempre hay lesiones cápsulo-ligamentares, muchachos. Lógico, pues porque la cápsula y los ligamentos son los que están estabilizando a la articulación. Y si se ha salido del lugar, ha perdido esa estabilidad, es decir, ha habido una lesión cápsulo-ligamentar. La clínica es característica, fíjate cómo está aquí. Flexión de la cadera, flexión de la rodilla, rotación interna del miembro inferior y acortamiento aparente del miembro inferior. Fíjate dónde está el talón aquí y dónde está el talón aquí. Esto es característico de una luxación coxofemoral posterior. Para que no se olviden, yo pongo a todo término, ustedes han visto. A todo le pongo términos. Es para que se quede en la cabeza. Esta sería la posición púdica, llamaremos, donde el que tiene vergüenza esconde sus genitales. Fíjate,
flexión, aducción, está aproximando el miembro inferior, el muslo más que nada, el muslo, hacia el eje del cuerpo, aducción, flexión de la rodilla, rotación interna de todo el miembro inferior. Es como si estuviera cubriendo los genitales por vergüenza. Es una posición púdica, así la llamo yo. Y lógicamente que va a haber dolor, limitación funcional, puede haber en la región del impacto equimosis, hematomas, todo lo que pueden imaginar. Lo que decíamos la anterior vez, regla de oro. Para todas las patologías hay reglas de oro. La regla de oro siempre es realizar radiografías de pelvis en los politraumatizados. Eso les adelanté en la anterior clase. Es importante siempre que sospeches de una lesión de la pelvis. Y se pide pues anteroposterior, laterales de cadera, alares obturatrices, etcétera, etcétera. Tú no te compliques. Tú estás siendo preparado para una atención de emergencia. Puedes pedir una radiografía anteroposterior y tal vez ahí ya puedas hacer un diagnóstico probable de lesión de pelvis. Si sospechas de otro tipo de lesiones, puedes pedir tomografías, puedes pedir resonancia magnética porque puede haber lesión visceral. Entonces la resonancia magnética te va a ayudar mucho. Esta clasificación de Epstein no es para que se la aprendan, sino para que entendamos un poco lo que les decía al comienzo, que al salir la cabeza del acetábulo, puede lesionar pues o acetábulo o la propia cabeza, porque tiene que tener mucha fuerza para salirse del lugar. Entonces, fíjate, Epstein clasifica tipo 1, la luxación con astillamiento mínimo del hueso, que es decir, sale la cabeza del acetábulo y raspa. Vamos a pensar que es un raspador eso de queso, raspa y desprende apenas virutillas de la parte posterior del acetábulo. El tipo 2 ya es la salida de la cabeza del fémur, pero ya con un fragmento importante del reborde posterior del acetábulo. El tipo 3 es la luxación, pero ya con fractura conminuta, quiere decir que hay fragmentos importantes, muchos fragmentos importantes, eso es conminuta, de la parte posterior del acetábulo. El 4 es la fractura, es la luxación con fractura del techo acetabular. El techo acetabular es la parte donde apoya la cabeza cuando te pones de pie. Y por último, la luxación con la fractura de la cabeza femoral. Aquí vemos, por ejemplo, esta es una luxación tipo 1, donde la cabeza se ha ido atrás. Este es el acetábulo y este es la cabeza. Seguramente hay, que no se ve en la radiografía, pequeñitos fragmentos, virutillas de hueso de esta parte posterior del acetábulo. En cambio, esta sería la 2. Fíjate este fragmento que se ha desprendido de acá, de la parte posterior del acetábulo. Es grande, te lo voy a dibujar, fíjate. Ese es el fragmento que se ha desprendido de aquí. Se luxa, rompe, fractura y tenemos ahí. Su tratamiento, ya sabemos que agudas, crónicas, recidivantes, inveteradas, irreductibles, eso ya sabemos muy bien que ya no creo que necesitemos repetir más. Entonces, cuando es aguda, vamos a intentar siempre hacer una reducción incruenta. Ahora bien, como les decía, necesita mucha fuerza, mucha potencia para salirse esta articulación de su lugar. Entonces también se necesita mucha fuerza para volver a acomodar la cabeza dentro del acetábulo, no es fácil. Aquí ya no puedes hacerle una anestesia local o solamente conversar con el paciente. No duele, no duele, no duele, no duele. No, es difícil porque los músculos,
la misma articulación, el espasmo que hay alrededor de la articulación, es difícil reducir. Bigelow creó una reducción incruenta interesante. Paciente en decúbito dorsal, bajo anestesia general. Y el anestesiólogo coloca un relajante muscular poderoso, curare puede ser, o cualquier otro relajante muscular poderoso, y lo bajan al paciente al suelo. Tiene que estar en el suelo, al nivel del piso. Se coloca una frazada, una colchoneta, etcétera, etcétera, pero tiene que estar en el piso. Entonces, ya vamos imaginándonos, paciente en decúbito dorsal, en el piso, un ayudante asegura de las crestas ilíacas contra el suelo del paciente, contra el suelo, ahí sostiene. El cirujano coloca una sabanilla por debajo de la pierna del paciente y se lo envuelve alrededor del cuello del operador, del cirujano, para tener más fuerza en la tracción. Ahí haces una tracción hacia el cénit, ayudándote de los dos miembros superiores y de tu cuello, además, tu cuello, tu espalda, hacia arriba, hacia el cénit. Tienes que traccionar con todas tus fuerzas. No te olvides que la cabeza está hacia atrás. Entonces, al llevar hacia adelante, haces una rotación una rotación externa, y la cabeza va a encajar en el acetábulo. No te olvides que estaba en rotación interna. Traccionas, haces rotación externa y la cabeza, al entrar al acetábulo, hace un clock audible en todo el quirófano. Ahora, si se trata del tipo 2, que tiene un fragmento enorme, 3, que tiene fracturas comminutas, 4, etcétera, etcétera, lo que hemos visto, entonces su tratamiento será quirúrgico. Tendrás que retirar los fragmentos, tendrás que fijar los fragmentos. Puedes cambiar el acetábulo también si está muy grave. Estos procedimientos ya no son importantes para el objetivo de nuestra materia. La reducción sí es importante porque debes hacerla. No te olvides que es una emergencia, una luxación. Porque si el segmento anatómico está fuera del lugar, ese cartílago que cubre a ese segmento anatómico se va a necrosar porque no tiene alimento, que es el líquido sinovial. Y va a necrosarse y te va a dar osteoartrosis posterior, gravísimo, graves limitaciones de movimiento. Entonces, tienes la obligación de reducirla, estés donde estés. Hay complicaciones, por supuesto. Imagínate que la cabeza salga hacia atrás y empiece a comprimir el nervio ciático. O lesiones vasculares, especialmente la arteria glútea superior. O fracturas de fémur, es decir, como complicación, al reducir puedes fracturar al fémur. Hay que tener mucho cuidado porque se emplea muchísima fuerza. Y las complicaciones tardías, lo que estábamos hablando, ¿no? Una es la artrosis por necrosis del cartílago articular. Y las otras son necrosis de la cabeza femoral porque se ve exenta de circulación y si tú no has reducido inmediatamente, puede necrosarse toda la cabeza femoral. La miositis osificante no es nada más que calcificaciones alrededor de la cadera y que le va a dar grandes limitaciones funcionales. Vamos a ver también en un tema aparte esto de la miositis osificante postraumática. La luxación anterior es rara. Se presenta generalmente cuando el paciente está sentado en el suelo, con los miembros inferiores estirados, está inclinado hacia adelante y le cae
un peso hacia atrás, por ejemplo, en un albañil, en un minero, etcétera, etcétera. Y ahí la cabeza se va a luxar a la parte anterior. Su clínica es al revés de la luxación posterior, que habíamos dicho púdica, no trata de esconder los genitales. Aquí más bien es la posición del sinvergüenza, muestra los genitales. ¿Cómo así? La postura es flexión de la cadera, es decir, ni siquiera flexión, abducción, rotación externa de la cadera y del miembro inferior, ¿ah? Mostrando los genitales. Y aquí se puede ver, fíjate, la cabeza prominente. Aquí atrás no, cuando es posterior, porque tenemos el glúteo, que es una masa muscular muy grande. En cambio, adelante podemos ver la prominencia de la cabeza femoral. Hay limitación funcional, dolor, todo lo que hemos dicho. Aquí se ve. No va a haber mucho acortamiento porque no hay donde suba la cabeza femoral, o sea que no va a haber mucho acortamiento. Su tratamiento es parecido al anterior. Anestesia general, poderoso relajante muscular, recostado en el suelo, tracción al cenit, un ayudante apoya sus dos manos en las crestas ilíacas contra el suelo y el cirujano pasa la sabanilla por debajo de la pierna del paciente y lo amarra sobre su cuello del operador, tracciona al cenit y hace una rotación interna. Y ahí, ¡plac!, se coloca la cabeza en su lugar. Aquí no va a haber complicaciones con el nervio ciático, porque el nervio ciático está atrás, pero sí puede haber necrosis de la cabeza y puede también tener artrosis si no actúas inmediatamente. Aquí lo que les decía y vamos a aclarar, luxación central. ¿Cómo es eso de luxación central? En realidad es una luxofractura, es decir, cae sobre el trocánter mayor el paciente, de lado a la cadera, y el impacto de la cabeza femoral hace que se fracture el fondo acetabular, de tal manera que la cabeza ingresa dentro de la pelvis. Entonces es una luxofractura más que nada. Clínicamente, ¿qué vas a encontrar? Claro, en la región de impacto, en la región del trocánter, puedes encontrar equimosis, hematomas, escoriaciones. El miembro lesionado va a estar en posición normal, no va a haber ni rotación externa, ni rotación interna, ni flexión, nada de eso. Va a haber un dolor intenso en el trocánter mayor, al palpar va a doler mucho, porque lógicamente el impacto, el trauma ha sido ahí. No va a poder mover el paciente la cadera, su movimiento es nulo. ¿Por qué? Porque la cabeza está dentro de la pelvis, muchachos. Y siempre debes examinar vísceras, ¿no? Buscando lesiones viscerales, pélvicas y abdominales. Imagínate, puede lesionarse intestino, puede lesionarse vejiga, puede lesionarse órganos sexuales internos. Aquí está, fíjate, mira, la cabeza femoral, que debía estar aquí, un golpe en el trocánter mayor ha hecho que se transmitan las fuerzas, se rompe todo el fondo acetabular e ingresa la cabeza dentro de la pelvis. Aquí está en una tomografía. Entonces, fíjense, ya me adelanto aquí al tratamiento porque tenemos una buena imagen. Es aquí donde se ha fracturado todo el fondo acetabular y la cabeza entrada. Entonces, ¿qué han hecho acá? ¿Qué se ha hecho? Se ha hecho una reducción bajo anestesia general, se tracciona hacia afuera y hacia abajo al muslo. ¿Cómo se tracciona? Se coloca un clavo en el trocánter mayor y se tracciona hacia afuera.
Y también se coloca un clavo aquí abajo, en los cóndilos femorales, y se tracciona hacia abajo, o sea, una tracción hacia afuera y una tracción hacia abajo. De tal manera que queda, fíjate, bien separado del acetábulo. Este es el acetábulo. Y esta es la cabeza. Y dejas que cicatrice el fondo acetabular. Algunos ya hacen el cambio del acetábulo porque hay unas rejillas, un acetábulo, digamos así, una prótesis acetabular, y se coloca acá. Pero yo prefiero hacer esto primero, que cicatrice bien, que se estabilice el paciente. No te olvides que esto ha sangrado bastante y hemos visto la anatomía. Ha habido mucho sangrado, puede haber habido también lesión visceral, etcétera, etcétera, que tienes que resolverla. Aquí está el tratamiento, entonces lo que habíamos dicho justamente por la imagen que tenemos. Debe estar en reposo hasta la octava semana. En la octava semana retiras los clavos y das apoyo poco a poco. Complicaciones, ya es lógico, no estamos sacando por lógica que podemos tener lesiones viscerales, choque neurogénico por dolor, choque hipovolémico por pérdida sanguínea. Sangra mucho, muchachos, las lesiones de pelvis. Por eso al final vamos a dar un tip que es importante que se aprendan y vamos a refrendar en todas las evaluaciones que tengamos para que eso se quede bien grabado en ustedes. En las tardías, lógicamente que puede dar una artrosis, puede dar una rigidez articular, puede dar una destrucción del cartílago, lo que se llama condrólisis. Las fracturas de la pelvis, grave, ¿no? El sexo, dice, más afectado es el masculino. Yo no diría ya eso, ¿no? Porque era eso antes, solamente los varones eran los que hacían el trabajo duro o los deportes de alto contacto. Pero hoy en día las mujeres nos han igualado o sobrepasado inclusive. Hacen también trabajo súper pesado, maquinarias, hacen deporte de alto impacto y pueden tener estas lesiones con la misma frecuencia que el sexo masculino. La edad sí también más frecuente, dice, en ancianos, aunque lo que más hemos visto son en jóvenes. Pero en ancianos a veces se caen sentaditos y pueden lesionarse la pelvis. Estas clasificaciones no son necesarias que se aprendan, solamente que es importante que entiendan que la pelvis es un anillo. Si tú rompes, tú cortas, a ver, vamos a pensar un anillo, cualquier anillo, es el anillo de matrimonio. Tú cortas en un lado ese anillo, no se va a deformar, va a seguir siendo un anillo. En cambio, si tú cortas adelante y atrás, ese anillo se desmorona, por supuesto. Eso es lo que quiero que entiendan como estable e inestable. Es decir, si solamente una parte del anillo, una parte anterior o posterior del anillo, ha sufrido la lesión, puede mantenerse todavía estable la pelvis. Pero si hay lesión en el anillo anterior y en el anillo posterior, es una lesión inestable, súper peligrosa, súper sangrante, que puede llevar a la muerte al paciente. Hay fracturas aisladas de la pelvis, como las fracturas de la espina ilíaca anterosuperior, anteroinferior, posterior-superior, de la cresta del ilíaco, del cuerpo del ilíaco, del isquio, sea vértice, cuerpo, del coxis. Estas son aisladas, no dan mayor problema en cuanto a inestabilidad se refiere. Las fracturas que comprometen ya la integridad de la pelvis son las fracturas de la rama ilio e isquiopúbica, fractura de la sínfisis del pubis, fracturas que comprometen los dos arcos, es decir, por ejemplo, ilio-isquiopúbica y fractura ilíaca posterior. Las fracturas del acetábulo, como hemos visto anteriormente.
En las fracturas aisladas no hay mucho papo que hablar, vamos a pasar así rápidamente. Sabemos muy bien, hay que leer un poco osteología, les he dicho, y miología, para poder entender y comprender las patologías traumáticas. En la espina ilíaca anterosuperior se inserta el sartorio. En la espina ilíaca anteroinferior se inserta el recto anterior. Entonces, en atletas, en velocistas, en saltos altos, etcétera, etcétera, por tracción, por abulsión de estos músculos, pueden producir fracturas de estas espinas. Es importante entender la abulsión, la tracción, ¿no? Tracciona, jala y produce un desprendimiento de estas espinas. Su sintomatología: dolor, limitación funcional, puede haber equimosis, puede haber aumento de volumen de la región, etcétera, etcétera. Sacas una radiografía y verás estas espinas si están o no desprendidas. La de la espina ilíaca posterior-superior son poco frecuentes, pero también puede dar, por abulsión generalmente. Se produce, dice, cuando al caer tu cuerpo gira y tus músculos abdominales, especialmente los oblicuos abdominales, traccionan a la espina ilíaca posterior-superior. Ahí también dará dolor, es bastante dramático el dolor, aumento de volumen, a veces equimosis si es trauma directo, etcétera, etcétera. Su tratamiento va a depender de cuánto de diástasis tiene el fragmento. Si no está con mucha diástasis, tú haces un vendaje o un calzón de yeso por 3 a 4 semanas. Siempre antiinflamatorios, analgésicos, reposo en cama. Si hay diástasis, harás cirugía, reduces en su lugar el huesito y le colocas un tornillo. No hay mucho papo ahí. Las fracturas de la cresta del ilíaco se presentan justamente por espasmos violentos de los músculos que se insertan ahí. ¿Qué músculos se insertan en la cresta del ilíaco? Los oblicuos abdominales. Entonces, el mismo mecanismo que el anterior, ¿no? Una caída de altura, gira el individuo violentamente y puede desprender la cresta del ilíaco. Puede haber diástasis, poca diástasis o mucha diástasis. Ya sabemos que si hay poca diástasis, su tratamiento va a ser conservador. Si hay mucha diástasis, hay que operar. Los síntomas siempre: dolor al respirar, porque lógicamente los músculos abdominales estás moviéndolos. Dolor al inclinar el cuerpo, al hacer una rotación del tronco. Muchas veces vas a encontrar equimosis en la región por el sangrado mismo. Puede haber aumento de volumen, etcétera, etcétera. El tratamiento, ya lo hemos dicho, no hay más que repetir. La fractura del ilíaco, del cuerpo del ilíaco, puede ser por un trauma directo, una compresión, y se fractura todo el ala del ilíaco. Hay una fractura que va desde la cresta del ilíaco, pasa por el cuerpo del ilíaco y llega hasta el acetábulo. Esa fractura se llama fractura de Walter. Esta fractura de Walter es muy delicada porque es intraarticular. No te olvides que está fracturando inclusive el acetábulo. Y todas las fracturas intraarticulares son complejas, de tratamiento complejo. La sintomatología puede ser mínima, pero también puede ser gritante. Dolor, hematomas, limitación funcional, etcétera, etcétera. El tratamiento, si no hay diástasis, es conservador. Si hay mucha diástasis, reduces y colocas tus clavitos o cerclajes o tornillos o placas, lo que sepas hacer. Cuando es la de Walter, generalmente el tratamiento es quirúrgico porque es intraarticular. Las fracturas del isquio, donde estás sentado ahorita estás sentado, hay 3 puntos de apoyo: el coxis atrás y los 2 isquios adelante. Esos son los isquios. Te puedes tocar el isquio, que está prácticamente debajo de la piel. Por eso que
Estas fracturas se producen justamente por caídas de sentado. Pero también puede ser por arrancamiento, por abulsión. Quienes se insertan en el isquio son los isquiotibiales, poderosos músculos, que a veces traccionan tanto y te pueden avulsionar un fragmento del isquio. Son muy dolorosos, no puedes sentarte. Ya te he dicho que el apoyo al sentarte, uno de los pilares de apoyo, es justamente el isquio. No puedes caminar porque ahí están insertados los isquiotibiales. Vas a tener una marcha claudicante, es decir, cojera. Puedes tener equimosis, hematomas, aumento de volumen, etcétera, etcétera. El tratamiento va a depender. Si hay mucha diástasis, tendrás que hacer un tratamiento quirúrgico. Colocar en su lugar y colocar un tornillo. No es fácil ingresar hasta el isquion, es complejo, porque hay muchos elementos nobles a su alrededor. Si no hay diástasis, haces nomás lo que hemos dicho, ¿no? Un tratamiento conservador, reposo, puedes hacer un calzón de yeso durante 3 a 4 semanas, siempre con analgésicos, antiinflamatorios, relajantes musculares. Está por demás, muchachos, eso ya repetirles. Fracturas del sacro. Generalmente son por mecanismos de compresión, sea antero-posterior o lateral la compresión, ¿no? Entre dos vehículos, por ejemplo, te puede comprimir y te puede fracturar el sacro. Hemos visto que en la región presacra tenemos un paquete vascular importante, entonces es muy sangrante. También tenemos las raíces nerviosas que te puede dar grandes problemas neurológicos. El tratamiento va a depender también, puede ser en reposo nada más, vendas elásticas o un calzón de yeso durante 4 a 6 semanas. Hay que tener mucho cuidado en ver si hay radiculopatías, es decir, si hay si está complicada con una lesión de las raíces nerviosas. En ese caso tendrá que ser tratamiento quirúrgico para liberar las raíces nerviosas. Esta fractura, la de coxis, es muy frecuente en las mujeres, porque la mujer generalmente cae de poto, ¿no? Debe ser por el peso, no sé, no entiendo, porque el hombre cae de cara, pero la mujer generalmente cae sentada, y ahí es donde se puede fracturar el coxis. Generalmente sufren fracturas, luxaciones o luxaciones puras. Es muy doloroso. Las mujeres no pueden sentarse. Las deposiciones son dolorosas. Las relaciones sexuales dolorosas. Las menstruaciones dolorosas. Entonces, ¿qué se hace realmente en el tratamiento? En el tratamiento se hacen antiinflamatorios, se hacen relajantes musculares, analgésicos poderosos tenemos que dar y reposo. Hay unas como donuts para sentarse, unos rodetes para sentarse, donde hay un vacío al medio para que el coxis quede realmente en un vacío, como una levitación, para que no apoye en ninguna superficie rígida que le va a producir dolor. Eso intentas durante un mes, pero después del mes, si sigue el dolor, el paciente está muy incómodo, entonces tendrás que hacer cirugía. ¿Y cuál es la cirugía? Resección del coxis. Sacas el coxis. Entonces, aquí hay una clasificación interesante que hacen Young y Burgesi. Tampoco es para que aprendan las clasificaciones, muchachos, no los voy a crucificar con esto. Esto no es importante. Lo importante es que entiendan. Para eso les doy estas clasificaciones, para que comprendan cómo va de lo más simple a lo más grave. Young y Burgesi clasifican según su mecanismo de trauma. Por ejemplo, el tipo A es compresión lateral. Tipo B, compresión anteroposterior. Tipo C, desplazamiento vertical. Y tipo D, mecanismos combinados. Vamos a ver. Este es el tipo A de Young y Burgesi. Es una compresión lateral. Pueden haber dos vehículos y te comprimen de aquí y de aquí. Entonces está sufriendo la pelvis una compresión lateral. Fíjate,
Ya habíamos dicho que los ligamentos se estabilizan. ¿Cuáles son los ligamentos? No vamos a entrar en más detalle. El tipo 1, es decir, el subtipo 1 del tipo A, habla de fracturas de la rama ilio e isquiopúbicas. Solamente hay lesión en el arco anterior, no hay lesión en el arco posterior, entonces por lo tanto es una fractura estable. Fíjense los ligamentos, están todo bien, no hay problema, es estable. El tipo 2, hay fracturas de la rama ilio e isquiopúbica, pero aquí y hay en el arco posterior de este anillo, hay una fractura del ilíaco o una luxación sacroiliaca. Esto ya es inestable, porque has cortado tanto la parte anterior del anillo como la parte posterior está lesionada. Tipo 3, mucho más grave, ¿no? Fíjate, fracturas de las ramas ilio e isquiopúbica bilaterales, fractura o luxación sacroiliaca, lesión de los ligamentos, fíjate. Entonces, hay una inestabilidad total. Cuanto más inestable la fractura, más se van a mover estos fragmentos y más corre el riesgo de una lesión vasculonerviosa. Es mucho más sangrante, más peligrosa. Las del tipo B, compresión anteroposterior. Entonces, lo mismo. El subgrupo 1, tenemos diástasis de la sínfisis del pubis, diástasis, separación de la sínfisis del pubis, pero es una pequeña separación. Entonces, va a ser estable, fíjense, los ligamentos están bien, solamente la lesión es en el arco anterior, es estable. El subtipo 2, ya la diástasis es mayor, más de 2.5 centímetros de separación de un pubis del otro pubis. Hay ruptura de los ligamentos, entonces ya está actuando en el arco anterior y en el arco posterior. Esto ya es inestable. Tipo 3, fíjense cómo se abre aquí la sínfisis del pubis, se abre. Es como un libro abierto. Se separa tanto, se diastasa tanto, que hay lesiones posteriores, tanto de los ligamentos, de la articulación sacroiliaca, etcétera, etcétera, produciendo una inestabilidad en este grupo B. El grupo C es desplazamiento vertical, una caída de altura. Aquí es inestable sí o sí, porque va a haber lesión en el arco anterior y en el arco posterior. Aquí vemos diástasis de la sínfisis del pubis, vemos lesiones de los ligamentos, luxación sacroiliaca, fracturas del sacro, etcétera, etcétera. Son súper inestables, peligrosas. Cuanto más inestable, más peligro, muchachos. Entonces, ¿cuál es la conducta en realidad? La conducta tiene que ser un equipo que trate al paciente. No es solamente el traumatólogo, tiene que estar el intensivista, el cirujano de abdomen, cirujano vascular, el traumatólogo. Para reanimación del paciente es una lesión grave, es una lesión de alto impacto. Entonces hay que ser agresivo en el tratamiento. Hay que reanimar. Lo primero que tienes que hacer es reanimar al paciente, es decir, volverlo a la vida si quieres al paciente. Estabilizar las fracturas, porque si no estabilizas las fracturas, van a seguir moviéndose los fragmentos y van a seguir sangrando. Y eso te va a llevar a una muerte segura. Tienes que estabilizar la pelvis. Puede ser necesaria una toracotomía, una laparotomía, etcétera, etcétera, según las lesiones coadyuvantes que tenga. Estos son unos casos que les presento nuestros. Fracturas del acetábulo, fíjense, que son inestables, que son quirúrgicas porque son intraarticulares. Hasta ahí vamos a quedar, pero antes de esto, quiero indicarles que
En toda lesión de pelvis, esto va a ser pregunta de examen, muchachos, anoten ahí. En toda lesión de pelvis debe salvar al paciente porque corre riesgo de un shock hipovolémico o un shock neurogénico. Tu primera acción debe ser, sea en la calle, sea en la cancha de fútbol, sea en el parque, sea donde sea en la carretera, tu primera acción es estabilizar la fractura de la pelvis. ¿Cómo estabilizas la fractura de la pelvis? Muy sencillo. Estabilizas colocando una faja alrededor de la pelvis bien comprimida, comprimir bien. No tienes faja, consíguete un lienzo, una camisa, una chamarra, una sabanilla y envuelves alrededor de la pelvis. Esto se llama cincho pélvico. Eso puede salvar al paciente. El cincho pélvico soluciona el problema grave del paciente de la inestabilidad de la fractura. Solo con eso puede salvar la vida del paciente. Hay otros métodos, lógicamente, colocación de fijadores externos, colocación del clamp pélvico, embolización de la región que está sangrando, taponamiento abdominal pélvico, etcétera, etcétera, que tú no lo vas a hacer. Tú puedes hacer un cincho pélvico. Los cirujanos, el traumatólogo hará el resto. Pero el cincho pélvico no te perdonaría si ese paciente muere a causa de que no le has hecho el cincho pélvico, no has atendido esta clase, no has asistido a esta clase. Es importante, muchachos, salvar la vida del paciente. Ahí vamos a quedar y la fractura del cuello femoral haremos en la próxima clase.